En la cavidad craneal se encuentra el encéfalo, el órgano principal del sistema nervioso central que interviene en todos los procesos neurológicos del organismo. Está conformado por el cerebro y el tronco encefálico. Se divide en dos hemisferios, en el derecho e izquierdo, y en los lóbulos occipital, los frontales, los temporales y los parietales. Su irrigación se da a través de 4 arterias que se ramifican y anastomosan en la base del cerebro, lo que da lugar al polígono de Willis, el cual brinda y asegura el flujo sanguíneo uniforme. Este se divide en dos sistemas, en uno arteria anterior o carotidio y uno posterior o vertebrobasilar. En el sistema carotidio, las arterias carotidas internas derecha e izquierda se ramifican y dan lugar a diversas arterias como la oftálmica, la cerebral anterior, la cerebral media y las comunicantes anterior y posterior. En el sistema vertebrobasilar, las arterias vertebrales se ramifican en la cerebelosa posterior-inferior y se anastomosan para formar la espinal anterior y la basilar, que dan lugar a las arterias pontinas, la cerebelosa anterior-inferior, la cerebelosa superior y la cerebral posterior. La enfermedad cerebrovascular es un trastorno en el cual el área del encéfalo es afectada de forma transitoria o permanente por una isquemia o hemorragia, estando uno o más vasos sanguíneos cerebrales afectados por un proceso patológico. Según su naturaleza, el LCV, enfermedad cerebrovascular, se puede presentar como isquemia o como hemorragia, en un 85 y en un 15% de los casos respectivamente. La SB isquémica se produce por la disminución del aporte sanguíneo cerebral de forma total, que es una isquemia global, o parcial, que sería una isquemia focal. En la isquemia global disminuye el flujo sanguíneo cerebral en todo el encéfalo de manera simultánea debido a una hipotensión arterial marcada, que esto afecta a los hemisferios cerebrales de forma difusa, asociada o no a una lesión del tronco del encéfalo y o cerebelo. Sus causas más frecuentes son el paro cardíaco, la cirugía con circulación extracorpórea y cualquier cuadro de shock prolongado independiente de su etiología. Las consecuencias clínicas son el déficit cognitivo leve en la memoria, en la atención, el estado vegetativo persistente por necrosis neocortical y muerte cerebral por afectación troncoencefálica si la duración es elevada. Según la duración del proceso isquémico focal, se presentará como accidente isquémico transitorio o AIT o como infarto cerebral, en función de que el déficit isquémico revierta o no antes de las 24 horas. El AIT es un déficit muscular focal de menos de 24 horas de duración, siendo su duración habitual de escasos minutos. Es de comienzo brusco y máximo desde el principio. Puede ser un preludio de un ACV isquémico y su riesgo cifrado es del 5% durante el primer año, especialmente durante el primer mes, y en un 35% durante los siguientes 5 años. El riesgo más elevado es si el AIT obedece a una estenosis arterial grave o si es reciente o múltiple. El 20 al 50% de los ACV aterotrombóticos se preceden de un AIT, igualmente del 11 al 30% de los ACV cardioembólicos y el 12% de los infartos lacunares. El infarto cerebral o ictus se produce cuando la isquemia cerebral es lo suficientemente prolongada en un tiempo como para producir un área de necrosis tisular. Se considera como tal cuando el déficit neuronal tiene una duración superior a 24 horas. Estos se clasifican según su etiología y según su evolución clínica. Según su etiología se encuentra el aterotrombótico, que es una isquemia de tamaño medio o grande de topografía cortical o subcortical y de localización carotidia o vertebrobasilar, en el que se cumplen algunos de los criterios como aterosclerosis con estenosis, que la estenosis es mayor o igual al 50% del diámetro luminal, o oclusión de la arteria extracraneal correspondiente o a la arteria intracraneal de gran calibre, como la cerebral media, la cerebral posterior o tronco basilar, todo esto en ausencia de otra etiología. O aterosclerosis sin estenosis, que es la presencia de placas o de estenosis inferior al 50% de las mismas arterias en ausencia de otra etiología y en presencia de al menos de 2 factores de riesgo vascular cerebral, como edad mayor a 50 años, hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo o hipercolesterolemia. Otro es el cardioembólico, donde la isquemia es de tamaño medio o grande de topografía cortical, en la que se evidencia, en ausencia de otra etiología, cardiopatías embolígenas, como presencia de un trombo o un tumor intracardíaco, estenosis mitral reumática, prótesis aórtica o mitral, endocarditis, fibrilación auricular, enfermedad de un nodo sinusal, aneurisma ventricular izquierdo o asinesia después de un infarto agudo de miocardio, o presencia de hipocinesia cardíaca global o disinesia. También está el infarto lacunar, que son áreas necróticas de menos de 15 mm
arterios ubicadas en arterias perforantes de 100 a 400 micromicras de diámetro, que irrigan la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, los núcleos grises subcorticales, el diencéfalo o el tronco cerebral. Representan el 20% de los ACV isquémicos y la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son las causas de infarto lacunar más frecuentes. También se encuentra el infarto por causas inhabituales, donde la isquemia de tamaño variable de localización cortical o subcortical en territorio carotídeo o vértebro-basilar en un paciente en el que se han descartado los orígenes anteriormente mencionados. Se suele producir por enfermedades sistémicas como conectivopatías, infección, alteraciones metabólicas o de coagulación, entre otras, o por enfermedades como disección arterial, displasia fibromuscular, aneurisma saccular, malformaciones arteriovenosas, trombosis venosa cerebral, angeitis, migraña, entre otros, y el infarto indeterminado, que representa entre el 30 y el 40% de los ACV isquémicos. La falta de certeza diagnóstica puede deberse a la detección de más de una etiología en el paciente. Un ejemplo demostrativo sería la coexistencia de una fibrilación auricular y una estenosis arterial superior al 50%. Según la evolución clínica, se encuentra el ictus progresivo o en evolución, el ictus con tendencia a la mejoría o el ictus estable. En el ictus progresivo, el déficit neurológico inicial exacerba por un aumento de intensidad o por la adición de nuevos síntomas y signos. En el de tendencia a la mejoría, tiende a remitir de modo que a las 3 semanas del inicio de los síntomas, la recuperación del déficit focal neurológico es igual o superior al 80% del total inicial. Y en el ictus estable, la clínica neurológica inicial se mantiene por más de 24 horas en los ictus carotídeos y más de 72 horas en los vértebro-basilares. Según la arteria cerebral comprometida, se encontrarán las siguientes manifestaciones. En la arteria cerebral media, dependiendo de la localización y el grado de obstrucción, se presenta obstrucción total a nivel de su origen, que ocasiona hemiplegia, hemianestesia, hemianopsia homónima contralateral, desviación de la mirada ipsilateral, disartria, afasia si el evento ocurre en el lóbulo dominante, anosognosia y apraxia. A menudo ocurre obstrucción parcial, que ocasiona pérdida de la fuerza en la mano y el brazo, afasia de Broca si afectó el lóbulo frontal y parietal, afasia de Wernicke si afectó la corteza temporal. Y la rodilla de la cápsula interna, que origina sintomatología motora o sensorimotor, contralateral a la lesión, debilidad en los músculos faciales, seguido del brazo y por último en la pierna conforme avanza la isquemia. En la arteria cerebral anterior se caracteriza por la paresia o paraplegia crural contralateral asociada a una asinesia o hipocinesia del miembro superior. Otros hallazgos clínicos son apraxia ideomotora, hipoestasia crural, incontinencia esfinteriana, afasia transcortical motora, abulia, reflejos de depresión y el síndrome de mano extranjera. Se encuentran signos de afectación del sistema piramidal, mientras que en los miembros superiores hay una disminución de la conciencia motora y pueden aparecer cambios de la personalidad. En la arteria coroidea anterior, su obstrucción completa consta de hemiplegia contralateral, hemianestesia y hemianopsia homónima. En la carótida interna pueden no producir síntomas ni signos o puede causar una isquemia cerebral masiva que depende del grado de anastomosis colaterales. Los signos y síntomas son los de oclusión de la arteria cerebral media e incluyen hemiparesia e hemihipoestasia contralaterales. Hay pérdida parcial de la completa visión del mismo lado, que rara vez es permanente. En la arteria cerebral posterior puede cursar con hemianopsia homónima contralateral por daño de la corteza calcarina, agnosia visual por isquemia del lóbulo occipital izquierdo y deterioro de la memoria por un posible daño de la cara medial del lóbulo temporal. Y en la arteria vértebro-basilar, los signos y síntomas clínicos son variados y pueden incluir pérdida de la sensibilidad termoalgésica homolateral de la cara y contralateral del cuerpo, ataques de hemianopsia o ceguera cortical completa, pérdida homolateral del reflejo nauseoso, disfagia y disfonía, vértigo, nistagmus, náuseas, vómitos, síndrome de Horner homolateral, ataxia homolateral y otros signos cerebelosos, hemiparesia unilateral o bilateral y coma. El ACV hemorrágico es la lesión debida a una extravasación de los vasos sanguíneos cerebrales hacia el parénquima cerebral o espacio subaracnoideo. Entre los tipos de ACV hemorrágico se encuentra la hemorragia intraparenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia intraparenquimatosa es la colección de sangre localizada en el tejido cerebral, originada
originada por la rotura no traumática de un vaso sanguíneo. En pacientes menores de 40 años es causado principalmente por malformaciones vasculares o uso de drogas. En pacientes con edades intermedias predomina la hipertensión arterial y en pacientes mayores de 70 años la angiopatía amiloide y los anticoagulantes orales. Otras causas menos comunes son los tumores cerebrales y la vasculitis u otra arteriopatía. Dependiendo de su localización, se presenta hemorragia abdominal y es el síndrome más frecuente. Los signos y síntomas neurológicos varían según el sitio preciso y el tamaño de la extravasación. Se caracteriza por hemiplegia que se deteriora conforme pasan las horas, cefalea o alguna otra sensación cefálica anormal. En unos minutos la cara se desvía hacia un lado, el habla se vuelve arrastrada o afásica, el brazo o la pierna se debilitan poco a poco y los ojos tienden a desviarse apartándose del lado de la extremidad parética. Aparece el síndrome de Babinski, al principio unilateral y después bilateral, respiración profunda, irregular o intermitente, pupilas dilatadas y fijas y a veces rigidez en descerebración. También puede presentarse la hemorragia talámica, de tamaño grande o moderado, que produce hemiplegia o hemiparesia. El déficit sensitivo suele ser grave, abarcando todo el lado opuesto, incluso el tronco. La fascia puede presentarse con lesiones en el lado dominante y negación contralateral. En casos de presentar defecto homónimo del campo visual, suele desaparecer en pocos días. En caso de extensiones de la hemorragia, puede producir trastornos oculares como la pseudoparálisis del abductor, con los ojos vueltos de manera asimétrica hacia adentro y un poco hacia abajo, parálisis de la mirada vertical y lateral, desviación forzada de los ojos hacia abajo, desigualdad de las pupilas con ausencia de reacción a la luz, ptosis ipsipalpebral, entre otros. Se puede presentar la hemorragia pontina, que suele sobrevenir en coma profundo en unos cuantos minutos, y el cuadro clínico está dominado por parálisis total, rigidez en descerebración y pupilas puntiformes que reaccionan a la luz, ojos de muñeca y por lo general la muerte ocurre en pocas horas. En la hemorragia cerebelosa la evolución es de varias horas, cursa con cefalea occipital, vómitos, ataxia, mareo, vértigo, desviación de los ojos del lado contrario de la lesión, y en el transcurso de las horas pasa de estupor a coma. La hemorragia subaracnoidea se debe principalmente a una ruptura de un aneurisma sacral que cursa con cefalea intensa que puede acompañarse de focalización neurológica seguida de pérdida transitoria de la conciencia, y sus principales complicaciones son la producción de un nuevo desgarro, hidrocefalia, vasoespasmo, edema cerebral e hiponatremia. Si la arteria comprometida es la arteria comunicante posterior, presentará al paciente parálisis del tercer par craneal más dolor en el globo ocular. Si es en el seno venoso, presentará parálisis del sexto par craneal. Si es en la arteria cerebral anterior, presentará alteración del campo visual. Si es en la arteria cerebelosa, dolor occipital y cervical. Y si es en la arteria cerebral media, dolor ocular. En la escala de Huntington se clasifica la severidad de una hemorragia subaracnoidea no traumática, la cual se basa en el grado 1, que es asintomático, con cefalea leve y rigidez de nuca leve. En el grado 2 se caracteriza por cefalea moderada o grave, rigidez de nuca y paresia de pares craneales. El grado 3 se caracteriza por obnubilación, confusión y leve déficit motor. El grado 4 se caracteriza por estupor, hemiparesia moderada a grave, rigidez de descerebración temprana o trastornos neurovegetativos. Y el grado 5 se caracteriza por coma y rigidez de descerebración. Cabe destacar que la expectativa de mortalidad es mínima en el primer grado y máxima en el quinto grado. En el diagnóstico de las SB se realiza la anamnesis para obtener información acerca del inicio de la sintomatología y los factores de riesgo. En la exploración física se ocultan las arterias carótidas en el cuello por la posibilidad de un soplo que es causado por un flujo sanguíneo normal, y se revisan los signos vitales. Los exámenes paraclínicos se utilizan para obtener una visualización completa del campo cerebral. Entre los más utilizados está la tomografía computarizada y la resonancia magnética. La tomografía computarizada tiene un valor diagnóstico del 95% y contribuye a identificar la topografía de un aneurisma roto, estratificar el pronóstico clínico y estimar el riesgo de algunas complicaciones como el vasoespasmo. La resonancia magnética tiene la misma sensibilidad y especificidad que la tomografía computarizada y además permite detectar microhemorragias que pasan desapercibidas por la tomografía computarizada.
A su vez es utilizada para determinar la ubicación del ACV. Se realiza la angiografía para detectar la etiología del sangrado y definir la anatomía del aneurisma. En la tomografía computarizada con angiograma tiene una sensibilidad y especificidad del 95 al 100% y se utiliza para detectar aneurismas mayores de 5 milímetros y ofrece también información sobre la presencia del calcio en la pared del aneurisma o la existencia de un trombo intraluminal, además de aportar información sobre la etiología de las hemorragias intraparenquimatosas. Pone en manifiesto el grado de actividad de sangrado y el riesgo de expansión del hematoma. En la angiografía por resonancia magnética o angiografía por tomografía computarizada se utilizan para determinar si hay vasos sanguíneos anormales en el cerebro. El Doppler transcraneal permite la demostración y el seguimiento evolutivo de los vasoespasmos arteriales. En los pacientes debe procederse a un estudio hematológico completo con análisis de la coagulación, la función renal, el electrocardiograma y la radiografía de tórax. En el ecocardiograma se usa para determinar si el SB pudo haber sido causado por un coágulo sanguíneo proveniente del corazón. En el tratamiento de las SB isquémicas se encuentran las medidas generales, que son asegurar la permeabilidad de la vía aérea y la función ventilatoria del paciente, la monitorización cardíaca en las primeras 48 horas, así como la monitorización de la oxigenación mediante la pulsioximetría, la oxigenoterapia en pacientes con hipoxia, el manejo cuidadoso de la presión arterial, ya que una reducción excesiva puede disminuir la presión de perfusión cerebral e incrementar el daño isquémico, evitar el uso de fármacos antihipertensivos por vía intravenosa, especialmente si tienen acción vasodilatadora, a no ser que la presión sistólica sea superior a 220 miligramos de mercurio o la diastólica superior a 120 miligramos de mercurio. Evitar la administración de sueros glucosados, ya que facilitan la producción de ácido láctico y el estrés oxidativo, que incrementan el daño isquémico. La rehabilitación y la movilización temprana, ya que promueven la recuperación y disminuyen la incidencia de complicaciones. Sin embargo, en el primer día, el paciente debe guardar reposo. Entre las medidas específicas se encuentra la administración de fármacos neuroprotectores que previenen la transformación del área de penumbra isquémica en infarto, los antitrombóticos que previenen la formación y progresión trombótica, la recurrencia temprana, las trombosis venosas profundas y la embolia pulmonar y la trombólisis. En el tratamiento quirúrgico se encuentra la endarterectomía carotidia, que beneficia a pacientes con síntomas asociados a una estenosis carotidia extracraneal igual o superior al 70%, la angioplastia carotidia con stenosis y la resección quirúrgica del tejido infartado, que puede indicarse en casos de infarto cerebeloso con comportamiento pseudotumoral, y la hemicranectomía descompresiva extensa, que disminuye la mortalidad del infarto maligno de la arteria cerebral media, aunque incrementa el número de supervivientes con secuelas moderadas. En el tratamiento de la SB hemorrágica se encuentra que se inicia asegurando la vía respiratoria y el estado hemodinámico. Se recomienda reposo absoluto, elevar la cabeza del paciente a 30 grados y evitar todo tipo de esfuerzo y estímulos externos. Ha de mantenerse la isosmolaridad, la normonatremia, la euvolemia y la normoglucemia y la apirexia. La presión arterial sistólica será inferior a 200 miligramos de mercurio si el aneurisma está tratado, o inferior a 170 miligramos de mercurio si está pendiente de oclusión y se administran los analgésicos necesarios. Se administra nimodipino para prevenir el vasoespasmo y esomeprazol como prevención de las úlceras de estrés. Se usan medias elásticas compresivas de tratamiento del aneurisma y después se sigue el tratamiento farmacológico con heparina cálcica o de bajo peso molecular para prevenir la trombosis venosa profunda. Es conveniente administrar protectores de la mucosa gástrica, realizar hidratación adecuada e iniciar la nutrición lo antes posible por la vía más segura. Y la hipertensión intracraneal debe ser tratada mediante el diurético osmótico.